Dialogando, esperemos que ahora lo escuchemos muy bien. Hola doctor, muy buenos días, Hola. Jorge Cáneva. Nuevamente le Hola. damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí lo escuchamos súper bien y podemos Perfecto. comenzar a retomar desde donde estábamos hablando Sí, del ABC, que es la sí, hipertensión sí. arterial pulmonar. Cómo no. Lo primero que hay que decir es que hay que diferenciarla de la hipertensión arterial sistémica, la Bien, frecuente con la cual todos estamos habituados a tomarnos la presión en el brazo. Acá se trata de ubicar a la arteria pulmonar, que es una arteria corta que va de la mitad derecha del corazón hacia los pulmones, que lleva sangre mal oxigenada que proviene de todo el cuerpo con el fin de que, derivándola, distribuyéndola en los pulmones, se oxigene y después vuelva a la mitad izquierda del corazón y claro. así se distribuye en todo el organismo. Esa arteria de mayor calibre, bueno, y todas sus subdivisiones progresivas, por determinadas razones se va obstruyendo, por lo tanto hace que el caudal de sangre transite muy lentamente, conlleve una mala oxigenación y por lo tanto repercuta clínicamente con signos y síntomas que son propios de la enfermedad. Usted Bien, mencionó muy bien que hay más del 50% reciben un diagnóstico equivocado. En realidad lo que sucede es que esta enfermedad, como es una enfermedad rara, queda solapada, encubierta, por otras enfermedades que tienen signos y síntomas muy similares. Es decir, claro. O sea, Jorge, buen día. Perdón, Sí, Jorge, buen día. Pablo García lo saluda. buen día, ¿qué Es una tal? enfermedad difícil de detectar. Exactamente, es una enfermedad difícil de detectar, hay que pensar en ella y los médicos tienen que pensar en ella cuando los síntomas que refiere el paciente no quedan explicados por enfermedades respiratorias más comunes como el asma o el EPOC o otras enfermedades Claro. cardiovasculares también muy frecuentes como la insuficiencia cardíaca, los problemas coronarios, la hipertensión arterial, los problemas valvulares. Por supuesto, entre todas ellas se llevan el altísimo porcentaje de consultas por falta de aire, que es el síntoma Claro. principal que tiene el Tengo, 98% de estos enfermos. tengo entendido por una experiencia cercana a mi familia que no se cura eso, se lleva nomás. Bueno, a ver, No, perdón, porque por lo menos los médicos de acá, yo no voy a poner en duda su trabajo porque lo conozco, no, está bien, por lo menos está bien, está bien, está conozco bien. no personalmente, pero sí su trayectoria, sé quién es Perfecto, y no quiero escúcheme. faltarle el respeto, pero él se atiende con un No, está neumólogo bien, está bien. local y lleva la enfermedad, pero no lo veo, no le dicen que se va a curar. Perfecto. Hay como 27, 30 causas que provocan la hipertensión pulmonar. Esas Sí, 27, 30 quedan agrupadas en 5 grupos, del 1 al 5. El claro. grupo 1, las enfermedades que están mancomunadas en lo que se llama el grupo 1, que son más o menos 7, 8, esas tienen tratamiento específico, varios tratamientos específicos, solos o combinados, y lo que hacen es ralentizar o enlentecer o parar el curso evolutivo de la enfermedad. Esta es una enfermedad rara, que hace 30 años atrás no había un solo medicamento y hoy hay 9 o 10 medicamentos, todos disponibles en Argentina. Bien. Es Doctor, cierto que Sí. la única curación es el trasplante de pulmón, pero Claro. los medicamentos han dado tanto efecto beneficioso en esta población que hoy prácticamente el trasplante de pulmón para esta enfermedad es algo que ha disminuido notoriamente. ¿Qué hace? Se contraen, lo cuento, ¿sabe por qué? Tengo un amigo que ya está, que ya viajó, que está contento y feliz donde está ahora, pero él tenía, le decían los médicos, yo lo acompañaba, y decía que los vasos se le cerraban, digamos, ¿puede ser, doctor? Yo estoy Claro, hablando, se le es así, cerraban los vasos y le exactamente. dificultaban la... Era un La hombre que un día se circulación. levantaba, Jorge, caminaba Uh-huh. 3 kilómetros y el otro día tenía un cansancio como si hubiera bajado un camión cargado de ladrillo, Tal ¿viste? cual, tal Ahí cual, está, perdón. porque las arterias del pulmón, los vasos del pulmón, sufren una vasoconstricción y con el tiempo se produce un crecimiento de células como si fueran las catáfilas de la cebolla, que van obstruyendo y obstruyendo progresivamente la luz de esas arterias y por lo tanto, bueno, como toda cañería, fluye menos sangre, el caudal es menor, por lo tanto no se oxigena bien esa sangre y esa sangre de bajo caudal y mal oxigenada
al distribuirse a los músculos del organismo, no le da la potencia, explicado así nomás, como para tolerar caminar cuadras y cuadras y cuadras. Por Bien, eso Doc, ese cansancio tremendo, ¿no? Sí, Doc, pregunto, síntomas, porque usted, bueno, contó Sí. de qué se trata ahora. Ahora, los síntomas, alguien que está del otro lado, porque por lo que sabemos también se puede confundir con el EPOC. Claro. Mire, el 98% de los pacientes consultan por sensación de falta de aire, dificultad para respirar. Tal cual, como dije antes, lo tienen muchas enfermedades cardíacas y respiratorias. El segundo síntoma es el cansancio, la fatigabilidad, como uno de ustedes me refirió recién. Y después hay otros de menor frecuencia, como es hinchazón de los tobillos, dolor en el centro del pecho, claro, retención mareos. de líquido. Claro, retención de Perdón, líquidos. en Entonces, este caso, perdón que yo haga traslación con mi amigo que ya no está, porque lo padeció más de 10 años, Doc. ajá. Agua en los pulmones llegó a tener también. Claro, una complicación, digamos, Sí. muy avanzada es agua en los Se pulmones, le pero llenaba antes de agua llegar en a los eso, pulmones y andaba y lo punzoneaba, recuerdo. Digo, le cuento eso porque por ahí Sí, estamos sí. hablando de lo mismo, más o menos. Ujú. Sí, lo que pasa es que esos son estadios muy avanzados de la Sí, enfermedad. no, cuando él Mucho falleció ya tiempo estaba antes, casi incontrolable. claro, mucho antes no tienen esos signos, hay otros signos como los que les dije, y ahí los médicos abusan su ingenio para saber, bueno, si las cosas no quedan explicadas por lo más frecuente, hay que ir a buscar lo menos frecuente, ¿no? Y ahí aparece la hipertensión arterial pulmonar. Doc, ¿el uso o fumar causa hipertensión arterial pulmonar o no? Mire, el mecanismo es así. El fumar produce enfisema, EPOC o fibrosis pulmonar. Y un porcentaje de esos pacientes pueden desarrollar hipertensión pulmonar. No directamente. El cigarrillo no es directamente un agente causal de hipertensión pulmonar, pero sí a través de todos los mecanismos inflamatorios que provocan el pulmón, que derivan en EPOC, que derivan en fibrosis y después, secundariamente, en esos pacientes. Para que tenga una idea, de los EPOC, un 1 a 4% de los pacientes pueden desarrollar hipertensión pulmonar. Jorge, y cuando se despertó el COVID, porque ahí estábamos nosotros Sí. medio complicados con él, Sí. disculpe que lo traslade a lo personal, porque me trae buenos recuerdos o malos, no sé. Me dijeron los médicos cuando lo acompañaba que no había mucho estudio, pero no sospechaban que le podía agravarle el cuadro, me dijeron. ¿Eso es real o el COVID nos puede complicar en caso que tengamos esa hipertensión arterial pulmonar? Sí, por supuesto. O sea, El usted COVID se o refiere una gripe a los... pulenta, digamos, esas gripes Sí. duras, ¿viste? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Las infecciones respiratorias, virales y bacterianas, son una mala situación para los pacientes que tienen hipertensión pulmonar. Por eso son un foco de alto riesgo, son un grupo de alto riesgo que deben ser vacunados en forma completa con las vacunas que hoy se disponen para protegerlo de las infecciones respiratorias bajas. Bien. ¿no? ¿Y Doctor, es fundamental. medicina alternativas hay o tenemos que ir solamente a los laboratorios? ¿Cómo? Perdón, no lo escuché. Perdón la inquietud, ¿la medicina alternativa hay, existe, se puede aplicar o tenemos que ir directamente a los laboratorios, digamos, a las soluciones que dan los laboratorios? No conozco que haya terapéuticas alternativas que puedan beneficiar a esta enfermedad, porque es una enfermedad que tiene muy objetivos elementos, como se ven en la anatomía patológica, de obstrucción, y esas obstrucciones son fijas, solo reversibles a través de algunos medicamentos que se han creado. Ajá. Bien. Doctor, decía, el cigarrillo puede ser uno de los factores. ¿Qué otros factores puede predisponer o hábitos que una persona tenga puede predisponer a desarrollar? ¿Tiene algún factor hereditario? Sí, no. ¿Y a partir de qué edad se dan? Bueno, con respecto a la edad, antes se pensaba que era de la tercera y cuarta década de la vida. Tercera década de la vida para la mujer y cuarta para el hombre. Después del 2006, que hubo un registro francés muy interesante, se demostró que la enfermedad puede aparecer en todas las décadas de la vida. Más, antes se negaba que después de los 60 años de edad no había hipertensión pulmonar arterial, y este estudio demostró que después de los 60 también puede aparecer. O sea que
es una enfermedad rara de todas las décadas de la vida, punto 1. Y punto 2, hay diferentes enfermedades que van con hipertensión pulmonar. Una de ellas, como usted mencionó, hay una de ellas que es una falla genética, que puede ser de una sola persona en una familia o puede haber varios integrantes en la familia, donde el factor genético sería el factor predisponente para provocarlo. Después, si uno hace lectura del resto de las enfermedades, sí son enfermedades que se pueden complicar con hipertensión pulmonar. Entonces, los médicos que manejan esas enfermedades tienen que chequear con el tiempo, por métodos no invasivos, de acceso universal, de fácil acceso universal, tienen que chequear que la enfermedad no se complique con hipertensión pulmonar. Claro, y hay hábitos que una persona puede estar realizando, por ejemplo, decía, el cigarrillo puede ser un factor, pero otros, mala alimentación, no hacer actividad física, ¿que pueden predisponer o no? Bien. O algunos trabajos que uno esté muy expuesto. Sí. Bueno, en la historia de estos años se han identificado medicamentos que pueden provocar hipertensión pulmonar y están tabulados. Varios de ellos son anorexígenos, es decir, medicamentos para adelgazar, que se han vendido en distintas partes del mundo, como anfetaminas, derivados de anfetaminas, en fin, no se los quiero nombrar, pero son varios medicamentos que a lo largo de los últimos 30 años que han sido tomados, ingeridos para bajar de peso, han sido deleterios, perjudiciales, porque han provocado esas alteraciones de los vasos que cierran en los pulmones. Con lo cual, Jorge, vos sos del equipo que descubrió esta historia, creo que allá por el... Porque yo sé de la enfermedad, porque lamentablemente, discúlpeme que le pregunte, ¿no? Sí. Por un amigo cercano, a quien quiero mucho, por más que no esté. Y si ustedes descubrieron, porque usted es miembro del Favaloro, lo descubrieron no hace mucho, hace unos 4 o 5 años, si no tengo mal recuerdo, ¿no? Porque incluso él, Jorge, él se apegó a un laboratorio norteamericano. Te cuento la experiencia que pasó acá en Misiones, en una clínica muy conocida, que le hicieron firmar un protocolo de una droga que se estaba usando en Estados Unidos. Lo utilizaban en varios países del mundo, Jorge. Y él nosotros, sí. Y te juro que sinceramente en algún momento lo levantó muy bien a él. A tal punto que volvió a caminar. Perdón, Jorge. Sí. Perfecto. Mire, desde el año 98 nosotros hemos participado como centro de investigación en drogas de nuevo desarrollo y, digamos, en un contexto multicéntrico y multinacional, en el desarrollo de diferentes medicamentos que después exitosamente han sido aprobados en el mundo, en Estados Unidos, en Europa y acá en Argentina. Así que desde el año 98 conocemos muy definidamente los medicamentos que estamos usando, porque los hemos estudiado en las fases anteriores a que pudieran ser distribuidos y comercializados. Así que tenemos experiencia en investigación. Jorge, en ese sentido. Última de mi parte, ¿vos lo detectás a través de qué mecanismo? ¿Cateterismo, ecografía? El concepto de la enfermedad tiene 3 niveles. Un nivel de sospecha, un nivel de detección y un nivel de confirmación. El nivel de sospecha surge por el interrogatorio, la revisación de la persona, del sujeto, y los síntomas. Claro, los síntomas, un electrocardiograma y una radiografía de tórax. Eso no se le niega a nadie, todo el mundo se lo hace por miles de motivos, con lo cual ahí está el detalle, por un electrocardiograma, una radiografía que puede hacer sospechar pasar a un paso inmediato siguiente. El segundo paso es el nivel de detección, que se hace con un ecocardiograma, que es de distribución universal y se accede. Muy similar como cuando te detectan un aneurisma, por ejemplo. Claro, son los ecocardiogramas rutinarios, y si ese ecocardiograma tiene elementos, parámetros que hacen sospechar que haya hipertensión pulmonar, sí tiene que llegar a hacerse el cateterismo cardíaco derecho, que es el estudio complementario confirmatorio de la enfermedad. Bien. Excelente.
Bien, doctor. Muy preciso, don Cándido. ¿Cuál es la sobrevida de una persona que se le diagnostica No, no y cómo es el pregunte eso, tratamiento? dejá nomás que muramos cuando No, tengamos pero que morir. y el Ya tratamiento. no me das miedo. No, bueno. Perdón, Jorge, un poco de humor para... No, está bien. Mire, hoy día, y digamos en un contexto muy diferente a lo que eran 30 años atrás, la supervivencia al año está entre el 90 y 94%. Sí, les cuento. El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, en la década del 90, publicó un trabajo y que un poco fue señero en esa materia, y estableció que tenían los pacientes 64% de supervivencia al año, y 46% a los 3 años. Y hoy día pasaron 30 años en un contexto donde hay muchos fármacos que se pueden utilizar solos y con distintos artes de combinación. La supervivencia a un año es 94%, a 2 años es 90% y a 3 años es 86%. Así que por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno entra a las páginas de internet y leen que es una enfermedad mortal, progresiva y con una supervivencia donde el 50% fallece a los 2 años y medio, y eso cambió radicalmente. Fantástico. Es más, nosotros, a ustedes, Jorge, esta estadística que yo le digo, es una estadística que nosotros publicamos acá de Fundación Favaloro en el año 2014, donde demostramos que en 125 pacientes seguidos entre el 2004 y 2012, supervivencia a un año era 94%, a 2 años 90% y a 3 años 86%. Y la diferencia con el 30 años atrás en el mundo, que era 64, 46 y 34, es tremenda. ¿Y cómo es la escala de la gente que lo sufre? ¿O de cada 10 cuánto, por ejemplo? ¿Cuál es el porcentaje en la población general? Sí. No, justamente es una enfermedad rara y se detectan 6 casos nuevos por millón de habitantes por año. Mirá. Esa es la estadística. Claro. Y si uno ve, bueno, y eso hay algo acumulativo, ¿no? Porque todos viven, superviven, y bueno, y lo que se llama la prevalencia está alrededor de entre el 28 y 44% de la población, por millón de habitantes, por una población, para una población, ¿no? Sí, tenés, o sea el número de hoy, y tenés 80 millones de tipos en el mundo que tienen este problema. El 1% de la población, el 1% era el año pasado se hizo un simposio internacional en Barcelona, donde se acumularon datos. El 1% de la población mundial sufre la enfermedad, porque también hay otras enfermedades, hay enfermedades cardíacas que producen hipertensión pulmonar, hay enfermedades infecciosas con parásitos, un parásito llamado esquistosoma, que tiene mucho desarrollo en África, en Brasil, en el Lejano Oriente. También eso aumenta el número de casos de pacientes que sufren hipertensión pulmonar. Querido Jorge Cáneva, felicitaciones por su generosa clase que nos ha dado, así que le mandamos un cariño muy grande. Muchísimas gracias, doctor. Reconocimiento grande a ustedes, su trabajo y a la gente que lo acompaña en la Fundación. Un abrazo grande. Bueno, muy amables. Hasta luego. Adiós. Muchísimas gracias. Bueno, el doctor, él es jefe de servicio de neumonología de